Legislación internacional, arqueología, quinto nivel, turismo en línea. Integrantes: Nicole Aguirre, Damon Vera y Cristina Ochoa. Nota importante para poder empezar a hablar sobre la legislación internacional en cuanto a lo que es el patrimonio arqueológico, ya que el patrimonio arqueológico se encuentra bajo ciertas definiciones, tratamientos y hasta métodos de control, todas estas bajo distintas normativas locales aplicadas en muchos países. Es por esa razón que a inicios del siglo presente hay mucha atención focalizada en la regulación de la arqueología en el panorama internacional. Los organismos de la UNESCO y el Consejo de Europa han sido los más interesados en los patrimonios históricos, ya que a nivel general, siendo la arqueología uno de los puntos principales en cuanto a la aplicación de convenios a lo que es el patrimonio cultural y el patrimonio arqueológico, según las múltiples situaciones que se han venido dando. Los documentos de carácter internacional que son relacionados con la protección del patrimonio histórico y el ámbito cultural tienen un proceso muy corto, pero antiguamente, un ejemplo que es la Carta Atenas en el año 1931 y documentos entregados luego de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un proceso distinto. Pero aquí también tomamos en cuenta que la parte occidental no tomaba acciones directas sobre la concientización que podría traer una civilización moderna. Es dentro de este contexto que tiene relevancia en un ámbito de derecho a nivel internacional y de manera generalizada que se empezaron a crear tratados con el objetivo principal sobre la protección de la herencia de nuestros antepasados dentro de cualquier momento y cualquier ámbito, ya sea histórico o cultural. Dentro de estos documentos internacionales encontramos dos tipos de normativa. La primera es la denominada orientativa, ya que aquí esto se relaciona con las recomendaciones, con las resoluciones y las cartas. Y la segunda es la denominada obligatoria, que ya son aquellas cartas o relaciones o resoluciones aprobadas por los gobiernos de cada país para pertenecer a la legislación local o legislación interna. Normativa cultural o legislación cultural del patrimonio arqueológico, que esta ha sido formada por el grupo de reglas jurídicas de una distinta jerarquía, que regulan las conductas de manera directa humanas o también de forma indirecta, ya que tienen la posibilidad de poder influir en el proceso de identificación, de promoción, de reposición, de protección, indagación, difusión y reintegración de los bienes arqueológicos, ya que las normas culturales en el campo del patrimonio arqueológico se caracterizan por su carácter básicamente administrativo y de dispersión. La legislación internacional. La Unión Europea empezó a tomar medidas para salvar el patrimonio cultural. Estas medidas se desarrollan con un doble objetivo. El primer objetivo es preservar el patrimonio por su valor cultural, social y contexto histórico. Y el segundo objetivo es establecer una legislación con la finalidad de luchar contra el tráfico ilegal de bienes culturales y el expolio. Convenios, cartas y acuerdos internacionales que hubieron. En el año de 1931 tenemos la Carta de Atenea, en el siguiente año la Carta del Restauro de Roma, en 1954 el Convenio de La Haya, en 1956 la Recomendación de Nueva Delhi y en 1964 la Carta de Venecia. Siguiendo, en el año 1972 la Carta del Restaurante de Roma, en el mismo año la Convención de UNESCO, en 1975 la Declaración de Ámsterdam, en 1976 la Carta de México y en el mismo año 1976 la Carta de Bruselas. Estas son algunas de las cartas, convenios y tratados que hubieron durante estos años. Aportes y limitaciones de la legislación arquitectónica. Los objetivos dentro de la legislación internacional para el patrimonio arquitectónico se han enfocado principalmente en cuidar y proteger los bienes de tipo arquitectónicos, ya que son muy escasos.
A continuación, le voy a mostrar 3 diferentes textos que han sido parte del proceso para el patrimonio arquitectónico. Primero tenemos la recomendación que define los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas. Esto fue dicho en Nueva Delhi en el año de 1956, ya que aquí por primera vez se hace la mención a la protección de la arqueología. Segundo, tenemos el Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico. Esto fue dicho en Londres en 1969. En este texto se presentan temáticas más precisas, partiendo del hecho que aquellos bienes arqueológicos cuenten con un gran nivel de valor y que se los haga preservar de esa manera. Como tercero y último tenemos la Carta para la Protección y la Gestión del Patrimonio Arqueológico. Esto fue dicho en Lausana en el año de 1990. Dentro de este texto logramos establecer que para la protección del patrimonio arqueológico es muy importante tener un método de cooperación entre expertos y especialistas en distintos ámbitos para que se pueda proteger de inicio a fin. Aportes y limitaciones de la legislación arquitectónica. Los objetivos dentro de la legislación internacional para el patrimonio arquitectónico se han enfocado principalmente en cuidar y proteger los bienes de tipo arquitectónicos, ya que son muy escasos. A continuación, le voy a mostrar 3 diferentes textos que han sido parte del proceso para el patrimonio arquitectónico. Primero tenemos la recomendación que define los principios internacionales que deberán aplicarse a las excavaciones arqueológicas. Esto fue dicho en Nueva Delhi en el año de 1956, ya que aquí por primera vez se hace la mención a la protección de la arqueología. Segundo, tenemos el Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico. Esto fue dicho en Londres en 1969. En este texto se presentan temáticas más precisas, partiendo del hecho que aquellos bienes arqueológicos cuenten con un gran nivel de valor y que se los haga preservar de esa manera. Como tercero y último tenemos la Carta para la Protección y la Gestión del Patrimonio Arqueológico. Esto fue dicho en Lausana en el año de 1990. Dentro de este texto logramos establecer que para la protección del patrimonio arqueológico es muy importante tener un método de cooperación entre expertos y especialistas en distintos ámbitos para que se pueda proteger de inicio a fin.